Hablemos hoy de este tema que son las enfermedades pulmonares ocupacionales, también entonces conocidas como las neumoconiosis. Básicamente entonces, cuando nosotros nos definimos a hablar del tema de neumoconiosis, pues realmente en lo primero que tenemos que pensar es en el tema del material particulado. Y básicamente, ¿por qué? Pues porque específicamente la neumoconiosis es el resultado de la exposición en el ambiente laboral a ese tipo de material particulado. Entonces, definen algunos autores material particulado como todo elemento sólido de cualquier tamaño, de cualquier naturaleza o de cualquier origen que se encuentra suspendido o es capaz de mantenerse suspendido en el aire, por razón, obviamente, del tamaño. Entonces, entre más pequeña es la partícula, pues obviamente tiene mayor capacidad de mantenerse suspendido en el aire. Entre más grande es, pues obviamente tiene la tendencia a sedimentarse o a caer en el suelo, producto obviamente de su propio peso y de que la gravedad pues obviamente lo atrae de una manera rápida. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a ese material particulado en el ambiente laboral, de alguna manera vamos a encontrar que van a haber unos factores que van a ser los factores determinantes del riesgo o del riesgo que nosotros vamos a correr para llegar a presentar o no esa enfermedad conocida como la neumoconiosis. Esos factores entonces están asociados con los efectos de las sustancias y son entonces, primero, el tamaño de la partícula. El tamaño de la partícula que está en contacto con el área con la que nuestra nariz o nuestra boca, que son los lugares por los cuales ingresa el aire que nosotros respiramos, pues de alguna manera entra en contacto con nosotros. El segundo factor determinante es la duración de la exposición. Y como nos decía ahora el compañero, pues básicamente esa duración en el ámbito de lo que es la medicina del trabajo, pues posiblemente puede generar o puede ser de muchos años. ¿Cuál es la razón? La razón es que si nosotros cogemos nuestros pulmones y si pudiéramos abrirlos o extenderlos completamente, nosotros haríamos un tapete más o menos con los pulmones de una sola persona, un tapete que sería aproximadamente del tamaño de la cancha de fútbol del estadio Atanasio Girardot, como para que tengamos un referente que la mayoría conozcamos. Pero me imagino que todos son muy hinchas del fútbol, entonces todos han ido al Atanasio. Entonces con eso, con un solo pulmón de una sola persona, podríamos nosotros tapizar todo lo que es la cancha de fútbol, o sea, la de color verde del estadio Atanasio Girardot. ¿Cómo así, profe, que a nosotros nos cabe semejante cosa en los pulmones? Si jóvenes, cuando nosotros hablamos del tema de los pulmones, pues recordemos que los pulmones están llenos de una gran cantidad de alvéolos pulmonares, que son como unas especies de bolsita en donde se realiza el intercambio gaseoso que seguramente les enseñaron en el semestre o semestres anteriores en la materia de anatomía. Entonces, si nosotros los pudiéramos extender, pues básicamente eso sería el tamaño aproximado de unos 100 metros por 60 metros de ancho aproximadamente. El tercer factor determinante es la concentración, que es la cantidad de partículas que se encuentran suspendidas por unidad de medida o de volumen en el aire, en la zona de respiración de las personas expuestas. Es decir, cuánta cantidad de partículas se encuentran concentradas o se encuentran aglutinadas en cada centímetro cúbico que nosotros llevamos a nuestros pulmones.
Y el cuarto elemento que va a ser determinante o que va a ser un elemento que va a determinar el factor de riesgo, es la naturaleza de la partícula. La naturaleza quiere decir de su origen, si es de origen orgánico o si es de origen inorgánico. Y si de pronto es de origen orgánico, cuál tipo de partícula es, y si es de origen inorgánico, si de pronto es de tipo metal o es otro tipo de minerales que van a tener una diferencia sustancial en el proceso del comportamiento en el organismo humano. Entonces, el material particulado lo vamos a clasificar de acuerdo con su tamaño en 4 tamaños específicamente definidos. Y llamamos partículas visibles a aquellas partículas que cuando nosotros, no sé si a ustedes les ha tocado en algún momento, pasa un haz de luz, un haz de rayo de sol, ¿no es cierto? Por ejemplo, por una ventana, etcétera, etcétera. Y ustedes han visto que en ese haz de luz flotan o están suspendidas una gran cantidad de elementos pequeños que nosotros podemos ver a simple vista. Entonces, esas partículas se van a conocer como partículas visibles y su tamaño va a ser superior a 40 micras. El segundo grupo está en el grupo de las sedimentables, que son aquellas que se depositan rápidamente por su peso en el suelo, o sea que caen rápidamente en el suelo y, perdón, el tamaño es entre 10 y 39 micras. Me disculpan ahí el error, entre 10 y 39 micras. Entonces, son esas partículas que, aunque nosotros no las alcanzamos a ver, de pronto las que están entre 30 y 40 es posible que con una buena vista las veamos, pero son esas partículas que rápidamente caen al suelo. Obviamente, las visibles van a caer también muy rápidamente. Entonces, esas las vamos a llamar como las sedimentables. El tercer grupo de partículas son las partículas inhalables, y entonces esas partículas son o tienen la capacidad de penetrar en nuestro sistema respiratorio, pero principalmente en nuestro sistema respiratorio superior. ¿Listo? Es decir, que pueden entrar a nuestra nariz, pueden entrar a nuestra faringe, a nuestra laringe y hasta de pronto los bronquios, la tráquea y los bronquios, ¿no es cierto? Pero ya existen unas partículas que ya se conocen como las partículas respirables, ¿sí? Y esas partículas respirables ya tienen la capacidad de penetrar hasta el alvéolo pulmonar. Y entonces cuando llegan al alvéolo pulmonar o al bronquíolo terminal, pues básicamente entran a tener cierto nivel de peligrosidad porque tienen la capacidad de llegar hasta allí, siendo las más peligrosas aquellas que son inferiores a 2.5 micras. Por eso es tan importante que, o escuchan ustedes tanto en algunos lugares, que hay material particulado y que se está midiendo la fracción PM2.5, ¿sí? Eso es material PM, es material particulado en inglés, listo, y 2.5 es el tamaño de las partículas. PM2.5 son aquellas partículas que están por debajo, entonces, de ese tamaño de partícula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Más o menos en nuestra garganta o las que ingresan en nuestro aparato respiratorio, que podrían ser las inhalables y las respirables, entonces más o menos las de 7 micras o más entran a la nariz, a la faringe y pueden llegar hasta la tráquea y en algunos momentos a los bronquios. Las que están entre 7 micras y 3.3 micras, pues
normalmente se quedan aferradas o quedan pegadas a la tráquea. Las que están entre 2 y 3.3 llegan a los bronquiolos o bronquiolos secundarios, y las de menos de 1 micra, casi que las de 2.5 hacia abajo, entonces ya tienen la capacidad de llegar hasta los alvéolos pulmonares. Entonces, de acuerdo al tamaño de las partículas, con excepción de los materiales que son fibrosos, que vamos a ver más adelante, como el amianto, por ejemplo, o el asbesto, las partículas que alcanzan a penetrar hasta los alvéolos son inferiores a 5 micras, aunque ocasionalmente pueden llegar partículas más grandes de 10 micras, pues prácticamente las partículas mayores van a quedar atrapadas entonces en los conductos nasales, en la garganta, en la laringe, en la tráquea y en los bronquios, y otras que pueden llegar a ser expectoradas, o esas mismas van a ser expectoradas y posteriormente van a salir al exterior, o van a ser deglutidas, o sea, tragadas por nuestro, o van a ir a nuestro aparato digestivo, lugar en donde ya no van a producir ningún tipo de afectación. Muy bien. Entonces, ahora sí, definamos qué es una neumoconiosis, ya que hicimos ese repaso anatómico y desde el punto de vista de, el tema de lo que son las partículas. Entonces, una neumoconiosis las neumoconiosis son el conjunto de enfermedades pulmonares que son producidas por la inhalación de polvos o fibras que pueden ser de origen inorgánico o de origen orgánico, que es con menor frecuencia, y que se depositan en los bronquios terminales, bronquiolos terminales, los alvéolos, y en algunos casos llegan hasta la pleura y producen una afección respiratoria asociada. Muy bien, vamos a arreglar aquí bronquiolos. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, cuando nosotros tenemos las partículas van a actuar en dos tipos de lugares diferentes. Y entonces nos van a ocasionar dos tipos de patologías que son bastante distintas en el ámbito de lo que es las patologías de tipo pulmonar. Las primeras de ellas, entonces, son, voy a cambiar el orden en que está esto acá, son las patologías de tipo obstructivo. Y esas patologías de tipo obstructivo, esas neumoconiosis obstructivas, son las que en algún momento dificultan el paso del aire a los alvéolos, porque de alguna manera disminuyen el calibre de los bronquios. Entonces, cuando nosotros enfrentamos a la neumoconiosis de tipo obstructivo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, nosotros tenemos un material particulado que se encuentra suspendido principalmente en lo que es el ambiente, o sea, el ambiente laboral. Principalmente, nosotros entramos en dos tipos de patologías obstructivas, porque, pues, específicamente, al ingresar ese material particulado en nuestro sistema respiratorio, pasa por la nariz y pasa por la faringe. Entonces, nosotros tenemos, recuerden por anatomía, un sistema de defensa que hace que nosotros reaccionemos frente a un elemento que es potencialmente dañino. Entonces, si ese material tiene la capacidad de actuar como un alergeno, entonces lo que va a suceder es que inmediatamente en nuestro organismo se va a generar una respuesta inmunológica. Y entonces, bien sea que llegue a la nariz o a la faringe, entonces lo que nosotros vamos a obtener, por decir algo como respuesta inflamatoria, es que, o como respuesta de nuestro sistema de defensas, es que el organismo
lo que va a generar es inmediatamente una respuesta en la cual van a venir por la sangre unas células especializadas en la respuesta alérgica que se llaman los eosinófilos. Esos eosinófilos tienen una gran cantidad de un elemento que se llama la histamina. Y la histamina, lo que pasa es que esos eosinófilos a nivel de la nariz, a nivel de la faringe, a nivel de los bronquios, ¿sí? Lo que van a suceder es que van a generar un incremento de, número uno, de la respuesta entonces de defensa. Entonces, una de las respuestas de defensa en nuestro organismo va a ser, por ejemplo, estornudar. Cuando ingresa algo en nuestro organismo que nos produce alergia, inmediatamente nosotros lo que hacemos es comenzar a estornudar. Esa respuesta es ¿cuál? ¿Es para qué? Para sacar ese elemento que es potencialmente dañino de nuestro sistema respiratorio y entonces empezarlo a eliminar. Número dos, hay una vasodilatación, es decir, los vasos sanguíneos que están en la mucosa de la nariz, de la faringe y de los bronquios se van a dilatar. ¿Se van a dilatar con qué objeto? Con el objeto de que llegue más cantidad de sangre a ese lugar con el propósito de que más cantidad de células de defensa lleguen ahí. Entonces, eso lo que va a generar es un aumento entonces en la salida de líquidos. Entonces, por eso, cuando vos empezás a estornudar, inmediatamente todos los que han sufrido rinitis o sufren de rinitis van a entender de qué les estoy hablando. Inmediatamente aparece ¿qué? Una gran cantidad de mucosidad que es producto de esa vasodilatación de los vasos sanguíneos y la salida, obviamente, de las células de defensa que salen con una gran cantidad de líquidos. Entonces, quien ha sufrido o quien sufre de rinitis sabe que cuando se expone inmediatamente al polvo, inmediatamente, ¿qué sucede? Uno, estornudas. Dos, te empiezan a salir mocos que ya los mocos se van volviendo casi que en agua en determinado momento. Y tres, se empieza a inflamar toda la zona de la nariz, toda esa zona de la laringe, de la faringe, perdón, de la laringe y de los bronquios. Entonces, en la nariz es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque pues el moco sale hacia afuera y la inflamación obviamente te va a producir una dificultad para respirar por la nariz, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Pero ¿qué sucede? Yo tengo también la boca y por ahí también puedo ingresar gran cantidad de aire, hasta más que por la nariz. Entonces yo lo que hago es que empiezo a respirar por la boca, no respiro por la nariz. Pero ¿qué sucede más abajo? Más abajo sucede que a nivel de los bronquios no tienen una capacidad de dilatarse tanto como la boca o de abrirse como se abre la boca, sino que lo que llega es que son una especie de tubo que se abre y se cierra, o sea, hace broncoconstricción o broncodilatación, la hace pero hacia adentro. Entonces, si yo tengo un tubo que es rígido, ¿no es cierto? Haga de cuenta que tienen un tubo de PVC y por dentro está tapizado por una mucosa. Y esa mucosa lo que hace es que se abre y se cierra hacia adentro. ¿Qué es lo que sucede si eso se inflama y fuera de eso se empieza a llenar de moco? Entonces se produce algo que es una obstrucción de esa tubería. Por eso, entonces fisiopatológicamente, nosotros vamos a definir esas neumoconiosis que generan ese tipo de reacción a nivel de los bronquios como neumoconiosis de tipo obstructivo. ¿Por qué? Porque esas neumoconiosis obstructivas disminuyen el calibre de los bronquios y obviamente al estar disminuido el calibre de los bronquios dificultan el paso del aire hacia los alvéolos. Entonces, si ustedes han tenido un familiar, familiar, conocido, etcétera, etcétera, que haya sufrido de asma, ¿sí? Ustedes van a encontrar que la persona tiene dificultad para que el aire le pase hacia los pulmones. Y entonces por eso se tiene que ir para un hospital. ¿Para qué? Para que le coloquen antihistamínicos, porque la histamina es lo que lo tiene inflamado, para que le coloquen broncodilatadores. ¿Por qué? Porque
calibre del bronquio está disminuido, entonces lo que necesitamos es dilatar el bronquio y de alguna manera recuperar que el paso del aire hacia los alvéolos se dé de alguna manera más fácilmente. Ahora hablemos de las neumoconiosis de tipo restrictivo, ¿correcto? En la neumoconiosis entonces de tipo restrictivo, ¿qué es lo que sucede? Las neumoconiosis de tipo restrictivo, bueno, me devuelvo un poquito. Las neumoconiosis obstructivas principalmente son generadas por materiales de tipo orgánico, como la lana, como el polen, como el bagazo de la caña, etcétera, etcétera, que todos vienen de elementos que son orgánicos, ¿no es cierto? Vienen de una planta de algodón, de una planta de caña, vienen del polen que hay contenido en el ambiente, pues, que viene de las flores, etcétera, etcétera. Las neumoconiosis restrictivas, entonces, son neumoconiosis que ya no afectan directamente a los bronquios, sino que son neumoconiosis que comprometen el alvéolo. Entonces, cuando hablamos de esas neumoconiosis, estamos hablando de que son por tamaño de partículas respirables, o sea, inferiores a 5 micras, siendo las más peligrosas, ¿cuáles? Las PM2.5, y entre más pequeñitas están, pues obviamente son mucho más peligrosas. Entonces, mire, las de menos de 1 micra sí van a ser obviamente las más peligrosas para producir el daño. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando esa partícula cae en el alvéolo? Pues primero es una partícula muy pequeña, ¿no es cierto? Estamos hablando de que son inferiores a 2.5 micras. Entonces, ya habíamos hablado de que el tamaño de un pulmón expandido, los alvéolos todos expandidos, me cubrían la cancha del Atanasio Girardot. Entonces, por eso me entenderán que se demora muchos años en producirse una afectación para que yo tenga sintomatología. ¿Por qué? Porque imagínense la cantidad de partículas que tienen que caer en el estadio Atanasio Girardot si estamos hablando de que van a ser partículas que van a tener una milésima parte de 1 milímetro, o sea, alrededor de 1 micra. Imagínense ustedes la cantidad de partículas que tienen que llegar allá. Pero obviamente habrán lugares con tanta cantidad de partículas por centímetro cúbico que puede generarse ciertos tipos de neumoconiosis que se conocen como aceleradas. Por eso, pero la mayoría de las neumoconiosis son enfermedades que se demoran de 15 años o más para aparecer en esas personas. Como nos decía el doctor en el video, esas pequeñas partículas llegan hasta el alvéolo y ya del alvéolo es imposible de sacarlas. ¿Por qué? Porque no hay elementos que lleguen hasta el alvéolo y puedan recoger la partícula. Por el contrario, llegan algunas células de defensa y se fagocitan esas partículas, es decir, se las tragan. Pero llamémoslo así, para que me entiendan, no son capaces de digerirlas. Entonces lo que hacen es una respuesta inflamatoria. Entonces recuerden ustedes que el alvéolo está íntimamente pegado de los vasos sanguíneos pulmonares, es decir, de los capilares pulmonares. La membrana es tan delgada, que permite el intercambio gaseoso, es decir, permite que el oxígeno que se encuentra en el aire y que llegó hasta el alvéolo por la respiración se intercambie con el dióxido de carbono que viene en los, eh, en los hematíes o en los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, que vienen por esos capilares pulmonares. Y recuerden que allí es donde se da ese intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, y entonces lo que nosotros hacemos cuando expiramos, no expiramos, expirar con S es botar el aire, expirar con X es morirse, ¿sí? Aunque si nos descuidamos y
no expiramos esas cosas, pues terminamos expirando, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a suceder es que cuando expiramos, nosotros sacamos ese dióxido de carbono que venía en los glóbulos rojos de la sangre porque ya se intercambió por el oxígeno. Entonces, claro, cuando yo tengo un montón de partículas y caen y caen y caen y caen partículas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que va a disminuir el intercambio gaseoso del dióxido de carbono por el oxígeno y viceversa. Entonces, al disminuir el intercambio gaseoso, pues obviamente yo voy entrando en una disminución del oxígeno a nivel de la circulación de mis vasos sanguíneos, fenómeno que se conoce como hipoxemia. Pero fuera de eso, como llegan esas pequeñas células de defensa y se tragan o se fagocitan a esas diminutas partículas y no son capaces de deglutirlas, entonces ellas hacen como una formación de una especie de cicatriz. Y esa cicatriz es fibrosa. O sea, esa cicatriz no tiene esa capacidad elástica que tiene el pulmón de, miren ustedes, tomen aire profundo y miren que el aire, o sea, que los pulmones se expanden y boten el aire. Y miren que los pulmones se contraen. Eso es la capacidad elástica que tiene el pulmón, que en determinado momento nos permite ingresar a nuestros pulmones casi 2.000 centímetros cúbicos cuando hacemos un suspiro profundo o cuando bostezamos. Entonces, específicamente, lo que sucede es que el pulmón deja de ser tan elástico y restringe su capacidad pulmonar. De ahí el nombre de restrictivas. Es porque restringen la capacidad y la distensión pulmonar, produciendo entonces una rigidez secundaria y disminuyendo la capacidad pulmonar. Pero la cosa no se queda ahí. El pulmón disminuye su capacidad y recuerden que como está pegado a los capilares pulmonares, lo que se genera también es que las arteriolas pulmonares entonces se vuelvan rígidas y los capilares. Y al volverse rígidos, lo que se genera es que por un vaso más estrecho tiene que circular la misma cantidad de sangre. Y entonces, si yo, ¿qué sucede cuando yo cojo una manguera que solamente tiene, no tiene pues la pistola, sino que solamente la manguera? ¿Qué sucede cuando yo le coloco la mitad del dedo pulgar al agua? ¿Cómo sale? ¿Con más o con menos presión? Más presión. Con más presión. Entonces se incrementa la presión, ¿en dónde? En todo el recorrido de la manguera, porque yo le estoy colocando un dedo, y, o sea, lo estoy disminuyendo, estoy obstruyendo los vasos sanguíneos. Ese aumento de la presión se refleja retrógradamente, es decir, se va hacia atrás y aumenta obviamente la presión en dónde? En la bomba de donde sale la sangre. ¿Cómo se llama esa bomba de donde sale la sangre? El corazón. Es correcto. Y el corazón, más concretamente, del ventrículo del lado derecho. Entonces, como el corazón encuentra mayor presión, el corazón tiene que trabajar con mayor fuerza, ¿no es cierto? Tiene que trabajar más fuerte, hasta que se termina cuando usted entrena mucho, ¿sí? Y levanta muchas pesas, ¿qué le sucede con el bíceps? El bíceps se hipertrofia, se vuelve más grande. Pero si llega un momento en que cada vez hay más fuerza, más fuerza y más fuerza y más fuerza, llega un momento en que el bíceps ya no va a ser capaz y entonces las fibras lo que van a hacer es que se van a dilatar. La capacidad del corazón no es infinita para aumentar la capacidad de su fibra y entonces se dilata. Y entonces se genera una insuficiencia cardíaca. Por eso, entonces, una persona que sufre una neumoconiosis restrictiva termina generando algo parecido a un elemento que se llama un EPOC, ¿no es cierto?
que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y termina muriéndose como consecuencia de una falla cardíaca o una falla en el corazón. Aunque la enfermedad empezó en el pulmón, tuvo tantos daños a nivel del pulmón que finalmente generó una hipertensión pulmonar, afectó el ventrículo derecho y afectó todo el corazón, terminando en la producción de una afectación. Entonces, esa es la primera clasificación, por eso que se llama la clasificación fisiológica. ¿Correcto? Pero existe otra clasificación que es por el origen del material. Y es que recordemos que por allá al principio de la clase, yo les dije que habían 4 factores que eran fundamentales, que era el tamaño, la duración de la exposición, la concentración de las partículas y la naturaleza de la partícula. Entonces, la segunda clasificación es por la naturaleza de la partícula, por el origen del material. Entonces, las neumoconiosis se van a clasificar de acuerdo con el origen, del material que las producen, como fibrogénicas, ¿sí? Y las fibrogénicas son esas neumoconiosis que causan fibrosis pulmonar con secuelas. Es decir, todas las neumoconiosis fibrogénicas son de tipo restrictivo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque causan fibrosis. Mire que decíamos que eran restrictivas, generando, comprometían alvéolos, disminuyendo la capacidad de distensión con rigidez secundaria, y esa rigidez se producía era por esa fibrosis. Por eso se llaman fibrogénicas, porque producen fibrosis. Y dentro de ellas, las más comunes que vamos a encontrar son la silicosis, la asbestosis y la antracosis, que enseguida hablaremos de ellas. El segundo grupo se llaman las neumoconiosis granulomatosas. Las granulomatosas principalmente son producidas por polvos o por fibras de origen orgánico. O sea que, ¿qué serán de acuerdo con esto? ¿Serán obstructivas o serán restrictivas? Obstructivas, profe. Serán obstructivas, muy bien. Entonces, producidas por polvos de origen orgánico, causando reacciones de hipersensibilidad. Es decir, que son de tipo obstructivo, como son, por ejemplo, la vicinosis y la vagasosis, que enseguida hablaremos de ella. Y hay un tercer grupo que se conocen como las benignas. Básicamente son producidas por material biológicamente inerte, es decir, principalmente por metales pesados, que no producen muchísimos efectos, o producidos por aminas aromáticas, es decir, hidrocarburos de tipo aromático, como el tolueno, como el benceno, el BTX, pues que llaman ustedes, o que les enseñó la profesora Marcela, y por allá en químico. Básicamente, entonces son producidos o ejemplos de ellos por materiales que son biológicamente inertes, como les decía, que son específicamente metales pesados o derivados de los hidrocarburos aromáticos. Por ejemplo, están la siderosis, la estañosis, la baritosis, etcétera, etcétera. Hablemos entonces de cada una de ellas. Hablemos primero de las fibrogénicas. Vamos a hablar inicialmente en términos generales de una sola, porque el comportamiento es similar de todas ellas y generan, pues entonces, obviamente, esa producción de la enfermedad. Entonces, la silicosis es una enfermedad respiratoria que se debe a la inhalación prolongada de polvos de sílice, principalmente de sílice cristalina. La sílice o el sílice es el material, llamémoslo así, más comúnmente o que encontramos más de manera más frecuente en el planeta Tierra. Se encuentra en todas las piedras, se encuentra en la arena, se encuentra en las rocas, se encuentra, es decir, en una enorme cantidad de minerales. Pero entonces, si se encuentra en la arena, alguno de ustedes me diría, bueno, profe, ¿y entonces por qué los beduinos que viven en el desierto del Sahara, que se enfrentan a esas tormentas tan grandes de arena, por qué no se mueren? O que viven permanentemente en la arena, o las personas que viven en la playa. Básicamente porque, por lo que les decía ahorita,
que es producida por la sílice cristalita. Y la sílice cristalita solamente se produce cuando yo, a través de una actividad principalmente antropogénica, es decir, de una actividad de tipo laboral producida o generada por el hombre, yo obtengo llamémoslo así, el maceramiento de ese sílice. Es decir, el sílice, al ser golpeado bruscamente, entonces se convierte en sílice cristalina o cristales de sílice, y esos cristales de sílice son los que tienen la capacidad entonces de producir ese daño a nivel pulmonar. Es decir, la arena es muy grande que se sedimenta, pero si yo hago sandblasting, ¿saben qué es el sandblasting o no? El sandblasting es ese proceso mediante el cual se produce limpieza o desoxidación utilizando arena a altas presiones. Pero entonces imagínense a qué presión golpea la arena un material que es igualmente sólido, a veces metálico. Entonces obviamente el sílice o la arena se pulveriza, se cristaliza, se convierte en pequeños elementos que son los que producen la afectación. ¿Qué hace entonces? Las inferiores a 2.5, principalmente las inferiores a una micra, llegan hasta los pulmones y producen hasta los alvéolos, produciendo todo lo que habíamos hablado cuando hablamos de las neumoconiosis restrictivas. Entonces, frente a eso, se va a generar todo un proceso de deterioro a nivel de los pulmones. Hablemos de un segundo tipo, que es las fibrogénicas. Ahorita ya hablaremos de los signos, de los síntomas y todo eso. Listo, de cómo se diagnostican. ¿Qué es la asbestosis? La asbestosis es producida por el asbesto o el amianto, que es una enfermedad igualmente crónica, es muy grave, que se caracteriza por la inhalación de partículas, principalmente fibras, ¿sí? Porque este es un material que viene en fibras de asbesto, que también se conoce, lo van a encontrar en muchas partes, como en muchos países lo mencionan como el amianto, y durante un tiempo determinado. ¿Qué característica tiene esto que la hace muy especial? La hace muy especial con esto, por ejemplo, es lo que vamos a encontrar en la minería del asbesto o en la fabricación. Hace muchos años se utilizó el asbesto para mezclarlo con el cemento, para producir una gran cantidad de elementos de un material que se definió como el asbesto cemento, que le daba mucha mayor capacidad de resistencia, sobre todo al medio ambiente, pero sobre todo permitía hacer muchas formas diferentes con el cemento, que es tan rígido. Entonces, esas famosas tejas que se utilizaron en una época, placas para hacer, por ejemplo, placas para hacer prefabricados, anteriormente pues los hacían, se utilizaban para almacenar huevos porque le daba mucha resistencia a las canastas para los huevos, para transportar las flores, etcétera, etcétera, se utilizó mucho. Pero estas fibras tienen una compatibilidad muy grande con la pleura pulmonar. Recuerden que las pleuras son esas membranas que están recubriendo los pulmones y que existe, perdón, una pleura visceral que está pegada íntimamente al pulmón y una pleura parietal que está pegada básicamente a lo que es la caja torácica. Allí ellas producen una reacción, no solamente de una neumoconiosis que es de tipo fibrogénico, ¿no es cierto? O sea, esta neumoconiosis que habíamos visto aquí, como una neumoconiosis restrictiva, ¿sí? Sino que también están asociadas con el 99.99% de los mesoteliomas de la pleura. Es un cáncer que ataca la pleura pulmonar y obviamente al pulmón y que genera la muerte de las personas. Entonces, frente a eso,
hay que tener mucho cuidado porque este es un elemento que es bastante, o sea, está prohibido en toda la comunidad europea, está prohibido en Norteamérica, en Canadá, etcétera, etcétera, para la fabricación, pero sin embargo, pues las pastas de los carros, las pastillas de frenos de los carros, se siguen fabricando con el asbesto en muchos casos. Y dentro de las fibrogénicas, el tercer elemento es la antracita. La antracita que produce una neumoconiosis conocida como la antracosis. Básicamente, la antracosis, conocida como la enfermedad del pulmón negro de los mineros del carbón o la neumoconiosis de los mineros del carbón, es producida por este material que se encuentra contenido en el carbón de piedra o carbón mineral específicamente. Básicamente, dentro de las granulomatosas, entonces, vamos a utilizar como ejemplo la vicinosis o que se conocía como el asma de los lunes o es conocida como el asma de los lunes. Es una enfermedad producida por la inhalación de fibras de algodón, más que de polvo, es de fibras. Cambiemos aquí esta expresión. Fibras muy pequeñas de algodón que llegan específicamente, es una granulomatosa, o sea, es una obstructiva, llegan específicamente hasta los bronquios. Y entonces en los bronquios producen toda esa reacción de antígeno-anticuerpo o reacción alérgica que describimos cuando hablamos de las neumoconiosis de tipo obstructivo. Característicamente, ¿por qué se llamó el asma de los lunes? Porque se agudizaba principalmente los lunes. ¿Cómo así, profe? Sí, resulta que, como es una alergia, ustedes saben que muchas veces cuando una persona es alérgica, han tenido familiares o ustedes mismos han sido alérgicos, lo que sucedía era que en algún momento determinado les colocaban las vacunas contra la alergia. ¿Y qué eran las vacunas contra la alergia? No eran otra cosa que alergenos. Pero entonces lo que hacía era que iban acostumbrando al cuerpo para disminuir la sensibilidad que tenía frente a esos alergenos. Entonces, claro, llegaba una persona que estaba trabajando en una fábrica, ¿no es cierto?, con algodón, por ejemplo, en una textilera donde se fabricaran telas de algodón, y entonces esa persona anteriormente las fábricas solamente trabajaban de lunes a viernes, aunque no lo crean ustedes, solamente trabajaban de lunes a viernes y únicamente trabajaban 8 horas diarias y el resto del tiempo era para disfrutarlo en familia. Entonces el trabajador se iba para la casita, descansaba el sábado, descansaba el domingo, hacía otro tipo de actividades diferentes y el lunes llegaba y se exponía entonces a esas fibras de algodón. Las fibras de algodón llegaban, la persona perdía la memoria inmunológica, es decir, su sistema inmunológico no se acordaba que era alérgico a esas fibras de algodón, y cuando llegaba el lunes, una gran cantidad de fibras de algodón se depositaban entonces en sus bronquios. Y entonces, ¿qué se producía? Se producía un cuadro de ¿qué? De una obstrucción, todo ese cuadro que hablamos cuando hablamos de las neumoconiosis obstructivas. Hacía una obstrucción y entonces empezaba con un cuadro igualito al del asma. Por eso se llamaba el asma de los lunes. Posiblemente trabajaba un pedazo de la jornada, lo mandaban en ese momento para el seguro social. Allá le colocaban oxígeno, le colocaban broncodilatadores, le colocaban esteroides para disminuir la inflamación y por la noche pues lo mandaban para la casa porque posiblemente ya el cuadro asmático le había cedido. Al martes volvía al trabajo, por decir cualquier cosa, no lo incapacitaban, lo mandaban para el trabajo porque ya había salido bien y llegaba al trabajo y la persona se sentía como alcanzada, pero no tanto como el primer día, sino que ya el segundo día la persona se sentía pues con dificultad respiratoria, pero no alcanzaba a asfixiarse completamente. Entonces, posiblemente el supervisor que era
había veces que eran empresas un poquitico más amigables y con personas, pues, o con personal más consciente, le decían, no, ¿sabe qué? Váyase para la casa hoy para que descanse, como ayer se asfixió, para que descanse. El trabajador iba el miércoles, ya la reacción era mucho menor, posiblemente le daba simplemente una rinitis, una moqueadera. El jueves y el viernes trabajaba perfectamente bien el hombre, sin ningún problema. Terminaba su jornada laboral el viernes, sábado, domingo descansaba, su organismo se olvidaba que había el algodón le hacía daño y volvía el lunes y paquete otra vez le volvía a dar nuevamente el asma. Entonces por eso la bautizaron como el asma de los lunes. Específicamente, pues entonces ese es el cuento de la vicinosis o el asma de los lunes. Y dentro de las benignas, pues vamos a hablar de una de ellas, la siderosis, que es una enfermedad producida por la inhalación de micropartículas de hierro y de sus óxidos que tienen igualmente capacidad de producir una reacción en los bronquios. Característicamente, las neumoconiosis benignas, pues en términos generales y en un inicio, no producen ningún tipo de fibrosis pulmonar, pero sí producen una inflamación parecida, o sea, empiezan siendo, por eso también se conocen como benignas o mixtas, porque empiezan siendo de el orden de ser obstructivas, pero en la medida que el tiempo va pasando y que la persona persiste y persiste y persiste en la exposición a esos elementos, esas partículas empiezan a llegar hasta los alvéolos y empiezan a producir una neumoconiosis ya no solamente obstructiva, sino también restrictiva. Entonces, estas neumoconiosis benignas, que de benignas, ojo con el nombre, porque no son tan benignas, pueden llegar a producir unas neumoconiosis muy graves, mixtas por exposición a polvos, y entonces se consideran, pasan de ser obstructivas a ser restrictivas. Y cuando hablamos de obstructivas, el pronóstico es relativamente bueno porque son reversibles. Y si yo alejo a la persona del material que le produce la reacción, pues la persona lleva una vida normal. Pero si ya estamos hablando de las neumoconiosis restrictivas, ya no son de tan buen pronóstico, son de muy mal pronóstico, porque recordemos, como nos decía el doctor en el video cuando nos hacía la presentación, esos elementos que llegan hasta el alvéolo no son posibles de volverlos a sacar de ese lugar, nunca jamás, y entonces nos llevan a una neumoconiosis de tipo restrictivo con un pésimo pronóstico. Muy bien. Signos y síntomas entonces en general de las neumoconiosis, como nos explicó ahorita la compañera, son en principio, pues ya cuando hay un cierto nivel de disminución de la capacidad pulmonar. Imagínense ustedes que nosotros podemos vivir con hasta medio pulmón y hasta un cuarto de pulmón relativamente normales con medio pulmón. Es decir, no con medio pulmón sería uno, no, con medio pulmón. Es decir, me sacan un pulmón y me sacan la mitad del otro y con eso podemos vivir. O sea que una neumoconiosis, para que empiece a producir síntomas, tiene que estar ya muy avanzada porque ya casi que tiene que haber acabado con un pulmón y medio. Entonces, para producir los signos y síntomas. ¿Cuáles son esos signos y síntomas? Inicialmente, tos seca. Es una tos que no desgarra, no se desgarra, pero posteriormente, en la medida que va pasando el tiempo, puede tornarse con una expectoración. Expectoración que puede ser blanquecina, o sea, un esputo de color blanco, o de pronto más posteriormente amarilloso y verdoso, o en algunos momentos convertirse en hemoptoico, es decir, como con pinticas o coloreado con sangre. Disnea, disnea que viene del griego, eso significa sed de aire, es una palabra realmente bastante bonita y que describe muy bien esa sed de aire, que es lo que ustedes, no sé si han visto en algún momento a alguien con asma o a alguien con una crisis asmática, ustedes le ven la cara y esa cara es de una
de una necesidad de aire impresionante. Eso es lo que se conoce como la disnea. Lo que decía ahorita el compañero, ¿cómo era que decía? Ahogamiento, ¿cómo es? Bueno, ese ahogamiento. Anorexia, es decir, pérdida del apetito. Pues claro, es que la persona en vez de o respira o come, si ustedes, algunos recuerden cuando han tenido gripa y se ponen a comer, sí, pues hay veces cuando está muy obstruida la nariz, o comen o respiran, entonces se les pierde el apetito, por eso hay anorexia. Dolor torácico, ¿por qué? Pues porque se utilizan todos los músculos accesorios de la respiración, los intercostales, los escalenos, el trapecio. Entonces, claro, empieza a doler para respirar todos esos músculos utilizándose en todo momento para poder llevar el aire, perdón, hacia los alvéolos. Entonces genera dolor torácico. Insomnio, nada más difícil que conciliar el sueño cuando vos tenés una dificultad respiratoria muy severa. Astenia, es decir, la pérdida de las ganas de hacer las cosas, o sea, como falta de voluntad para hacer las cosas, pero claro, eso es lógico. ¿Por qué? Pues porque son personas que tienen más bajo el nivel de oxígeno en su sangre, entonces obviamente el metabolismo no se da de la misma manera. Una pérdida de peso progresiva que está asociada a los dos elementos, la disminución del oxígeno, pero también la anorexia que presentan estas personas. Ya cuando han avanzado mucho más las cosas, entonces esas secreciones, esa expectoración empieza a quedarse acumulada en los pulmones y aparecen unos ruidos que a la auscultación médica, o sea, cuando yo utilizo el fonendoscopio, los escucho por allá, que son del tipo de roncos, o sea, son sonidos gruesos, decrépitos, como que fueran, que se estuvieran quebrando como cáscaras de huevos en el interior de los pulmones, o sibilancias, que son esos famosos silbidos que son muy típicos de los asmáticos. Aparece posteriormente la cianosis, que es ese color azul violáceo de la piel, principalmente que afecta las puntas de los dedos, las uñas, alrededor de los labios, etcétera, etcétera, que es ese color pues como morado, como azulado que tienen esas personas que les falta el oxígeno. La hemoptisis, que es esa expectoración que les hablaba ahorita, ya tenía de sangre o en algunos momentos con franca cantidad de sangre. Fiebre cuando se presenta de pronto complicaciones infecciosas en las personas y un cuadro de una presión arterial bajita como consecuencia también de la disminución del oxígeno. Básicamente, pues los usos industriales que nosotros vamos a encontrar o las condiciones industriales que vamos a encontrar, por ejemplo, para el sílice que me produce una enfermedad conocida como silicosis, en la minería, en las canteras, en fundiciones, en alfarería, en la producción de los esmaltes, en los trabajos con piedra o con yeso, por decir algo, es una enfermedad bastante frecuente en estas personas que trabajan fabricando los santos, en cualquier elemento donde se hagan pulidos, por ejemplo, el pulido del vidrio, el matizado del vidrio, en abrasivos como por ejemplo en el sandblasting, en la fabricación de cementos, en las cimentaciones con roca en la fabricación, por ejemplo, de estos elementos como las pilas en los cuales a veces tienen que reventar rocas en espacios muy estrechos, en la utilización de polvos como aislantes, etcétera, etcétera, en las pinturas a base de polvo también lo van a encontrar. El asbesto y sus derivados como el caolín, la mica, el polvo de cemento, etcétera, etcétera, pues pueden producir afectaciones como la asbestosis y la talcosis, que eso se da en la minería del asbesto, en la manufacturación de los productos con asbesto, en la utilización del asbesto, en la fabricación y en el mantenimiento, por ejemplo, de los automotores. Imagínense ustedes cada vez que nosotros frenamos con pastas que son de asbesto, pues obviamente enormes cantidades de fibras de asbesto salen al ambiente. En la minería, en los trabajadores pues para generar los famosos cartuchos
de construcción que también se utilizan. En el polvo de carbón o los polvos de carbón que producen la antracosis, pues principalmente en la minería del carbón, picadores, ayudantes, artilleros, astilleros, etcétera, etcétera, que necesitan o que trabajan pues como con elementos de carbón. Y en polvos inertes como el estaño, como el bario, como el hierro, como las fibras de vidrio que producen la estaniosis, la varitosis, la siderosis en el caso de hierro, la aluminosis en el caso del aluminio, etcétera, etcétera, que en usos industriales con diversos tipos de trabajos industriales en los cuales se utilizan los humos o las soldaduras, por ejemplo, con hierro, con bario, con estaño, etcétera, etcétera, o con mezclas o fundiciones de diferentes tipos que se hacen en diferentes procesos industriales. El diagnóstico principalmente se da con la espirometría, la radiografía del tórax, que ya no se utiliza pues como mucho realmente, y la tomografía computarizada de alta resolución son como los elementos diagnósticos de mayor importancia, posiblemente siendo más importante en estos momentos la tomografía computarizada de alta resolución que la radiografía de tórax, que ya poco se utiliza en nuestro medio. Entonces, la prueba reina, la prueba más importante que nosotros vamos a encontrar es en el diagnóstico, es la espirometría. La espirometría básicamente nos mide los volúmenes pulmonares y la tasa del flujo de aire que respira una persona, que nos permite diagnosticar la enfermedad y determinar el progreso, el origen y el tratamiento. Determinar el origen es fundamental porque la espirometría nos va a decir si la neumoconiosis que tiene el paciente es de origen obstructivo o si es de origen restrictivo, y obviamente el progreso va a estar íntimamente ligado al tema de el origen de la neumoconiosis, y obviamente el tratamiento también va a ser totalmente diferente y el pronóstico va a cambiar. El tratamiento entonces va a estar enfocado al tratamiento principalmente preventivo. Es el mejor de los tratamientos, muchachos, tengan siempre eso en cuenta. Es el más importante de los tratamientos que nosotros vamos a enfrentar. Y entonces, pues lo principal es el aislamiento, ¿no es cierto? Reubicaciones del puesto de trabajo, el control absoluto desde la ingeniería de ese material particulado, y en última instancia, que los voy a quitar de aquí, los equipos de protección personal, que serían pues como la última opción, obviamente, en este tema. ¿Por qué? Pues porque el equipo de protección personal, pues lo mejor que hay es no exponerse, y el equipo de protección personal, pues a veces es de difícil mantenimiento, a veces no lo utilizan los trabajadores, a veces no se utilizan los filtros que son adecuados, etcétera, etcétera. El segundo tipo de tratamiento es el tratamiento curativo, que básicamente está dado con suministro de oxígeno. En el caso de las neumoconiosis que son obstructivas, broncodilatadores, antihistamínicos y tratamiento médico en general. Y finalmente, pues el tratamiento paliativo para las neumoconiosis restrictivas, que van desde pues el suministro de oxígeno, el sacar al trabajador, el generarle la pensión, por ejemplo, por invalidez por daño, o un trasplante pulmonar, pues que tampoco es que sea la cirugía más socorrida en nuestro medio, y que no sea pues tampoco, y no es tampoco tan fácil de que en una EPS o una ARL aprueben un trasplante pulmonar. O medidas para mejorar pues el tema de la calidad de vida de las personas, que ya no son unas medidas pues que sean lo mejor del mundo, porque ya la persona avanza inexorablemente a una condición terminal como consecuencia de la neumoconiosis. El pronóstico, el desenlace clínico varía dependiendo de qué, de la magnitud del daño que se haya hecho en los pulmones y del origen de la patología. Como les decía, las patologías de origen obstructivo, en términos generales, pueden ser
de un pronóstico aceptable en la medida de que retiremos al trabajador de la exposición, de que eliminemos pues la exposición y de que utilicemos pues los elementos antialérgicos, antiinflamatorios, broncodilatadores, etcétera, para que la persona desarrolle, recupere su salud y desarrolle una vida normal. Caso bien diferente del pronóstico de la neumoconiosis de tipo restrictivo, entre las cuales pues se encuentran las neumoconiosis benignas, que inicialmente tienen un muy buen pronóstico mientras son obstructivas, pero que cuando ya producen un daño o una fibrosis pulmonar, pues van a ser de muy pésimo pronóstico, y obviamente las neumoconiosis fibrogénicas, pues que son las de más mal pronóstico de todas las que vamos a enfrentar, porque las lesiones que producen a nivel pulmonar son de carácter irreversible. Muchachos, con eso terminamos entonces el tema de las neumoconiosis